Hola y bienvenidos nuevamente a este espacio multitópico. Hoy vamos a entrar en un tema complejo, incómodo para muchos, pero absolutamente necesario de entender si queremos comprender cómo funciona la mente humana más allá de lo superficial. No vamos a hablar de formas de ser difíciles, ni de carácter fuerte, ni de así soy yo. Hoy vamos a hablar de los trastornos de personalidad. Y quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar la forma en la que ves a otras personas, y también la forma en la que te ves a ti mismo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, porque aquí analizamos la mente humana sin filtros, con profundidad, conciencia y con reflexión real, no con frases vacías de autoayuda. Ahora sí, vamos a empezar. Primero, ¿qué es la personalidad? La personalidad es el conjunto de patrones estables de pensamiento, emoción, percepción y comportamiento que desarrollamos a lo largo de la vida y que determinan cómo interpretamos el mundo, cómo nos relacionamos y cómo reaccionamos ante el estrés, el afecto, la frustración y el conflicto. En condiciones normales, la personalidad es flexible, se adapta, aprende, cambia con la experiencia. Pero cuando esos patrones se vuelven rígidos, extremos, desadaptativos y generan sufrimiento o deterioro funcional, ya no hablamos de estilo personal. Hablamos de un trastorno de personalidad. Un trastorno de la personalidad es una enfermedad de salud mental en la que las personas tienen un patrón de por vida de verse a sí mismas y reaccionar ante los demás de formas que causan problemas. Las personas con trastornos de la personalidad suelen tener dificultades para comprender las emociones y tolerar el sufrimiento emocional, y actúan de forma impulsiva. Esto les dificulta relacionarse con los demás, les causa graves problemas y afecta a su vida familiar, sus actividades sociales, su rendimiento laboral y escolar y su calidad de vida en general. No es una enfermedad que aparece de repente. Es una forma de funcionar que se construye lentamente y se vuelve tan arraigada que la persona la vive como si fuera su única manera posible de existir. Por eso muchas veces quien lo padece no siente que tiene un problema. Siente que el problema son los demás. De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la DSM-5, existen muchos tipos de trastornos de la personalidad y tienen diferencias importantes. Los trastornos se clasifican en 3 grupos o tipos, con características y síntomas compartidos. Muchos de ellos se dividen en 3 categorías o grupos diferentes. El grupo A, comportamiento extraño o excéntrico. El grupo B, comportamiento dramático, emocional o errático. Y el grupo C, comportamiento ansioso y temeroso. Grupo A, trastorno esquizoide de la personalidad. Las personas con personalidad esquizoide son introvertidas, retraídas, solitarias, emocionalmente frías y distantes. Suelen estar absortas en sus propios pensamientos y sentimientos y temen la cercanía e intimidad con los demás. Por ejemplo, una persona con personalidad esquizoide es más una soñadora que una persona práctica. Trastorno de personalidad paranoide. La característica esencial de este tipo de trastorno de la personalidad es interpretar las acciones de los demás como deliberadamente amenazantes o degradantes. Las personas con trastorno de la personalidad paranoide son desconfiadas, implacables y propensas a estallidos de ira o agresividad sin justificación, ya que perciben a los demás como infieles, desleales, condescendientes o mentirosos. Este tipo de persona también puede ser celosa, reservada e intrigante, y puede parecer emocionalmente fría o excesivamente seria. Trastorno de personalidad esquizotípica. Un patrón de peculiaridades describe mejor a quienes padecen trastorno esquizotípico de la personalidad. Las personas pueden tener formas extrañas o excéntricas de hablar o vestir. Son comunes las creencias y pensamientos extraños, extravagantes o paranoicos. Las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad tienen dificultades para relacionarse y experimentan ansiedad extrema en situaciones sociales. Pueden reaccionar de forma inapropiada o no reaccionar en absoluto durante una conversación, o pueden hablar consigo mismos. También muestran signos de pensamiento mágico, al afirmar que pueden ver el futuro o leer la mente de los demás. Grupo B. Trastorno de personalidad antisocial. Las personas con trastorno de personalidad antisocial se caracterizan por expresar sus conflictos e ignorar las normas de comportamiento social. Son impulsivas, irresponsables e insensibles. Normalmente la personalidad antisocial tiene antecedentes de problemas legales, comportamiento beligerante e irresponsable, relaciones agresivas e incluso violentas. No muestran respeto por los demás ni sienten remordimiento por las consecuencias de su comportamiento en los demás. Estas personas corren un alto riesgo de abuso de sustancias, especialmente alcoholismo, ya que este les ayuda a aliviar la tensión, la irritabilidad y el aburrimiento.
Trastorno límite de la personalidad. Las personas con trastorno límite de la personalidad presentan inestabilidad en diversas áreas, como las relaciones interpersonales, el comportamiento, el estado de ánimo y la autoimagen. Cambios de humor abruptos y extremos, relaciones interpersonales tormentosas, una autoimagen inestable y fluctuante, y acciones impredecibles y autodestructivas caracterizan a la persona con trastorno límite de la personalidad. Estas personas generalmente tienen grandes dificultades con su propio sentido de identidad. A menudo experimentan el mundo de forma extrema, percibiendo a los demás como todos buenos o todos malos. Una persona con trastorno límite de la personalidad puede formar un vínculo personal intenso con alguien, solo para disolverlo rápidamente por un desaire percibido. El miedo al abandono puede llevar a una dependencia excesiva de los demás. Acciones impulsivas, sentimientos crónicos de aburrimiento o vacío, y episodios de ira intensa e inapropiada son otros rasgos de este trastorno que es más común en mujeres. Trastorno narcisista de la personalidad. Las personas con personalidad narcisista tienen un sentido exagerado de la autoimportancia, están absortas en fantasías de éxito ilimitado y buscan atención constante. La personalidad narcisista es hipersensible al fracaso y a menudo se queja de múltiples síntomas somáticos. Propensas a cambios bruscos de humor entre la autoadmiración y la inseguridad, estas personas tienden a explotar las relaciones interpersonales. Grupo C. Trastorno de personalidad por evitación. Las personas con personalidad evitativa suelen ser hipersensibles al rechazo y no están dispuestas a relacionarse con los demás a menos que estén seguras de caer bien. La incomodidad social excesiva, la timidez, el miedo a las críticas y la evitación de actividades sociales o laborales que impliquen contacto interpersonal son características de la personalidad evitativa. Temen decir algo que otros consideren una tontería. Les preocupa sonrojarse o llorar delante de otros y se sienten muy dolidas por cualquier desaprobación ajena. Las personas con trastorno de personalidad evitativa pueden no tener relaciones cercanas fuera de su círculo familiar, aunque les gustaría tenerlas y les molesta su incapacidad para relacionarse bien con los demás. Trastorno de personalidad dependiente. Las personas con trastorno de personalidad dependiente pueden presentar un patrón de comportamiento dependiente y sumiso, confiando en que otros tomen decisiones por ellas. Requieren mucha confianza y consejo, y se sienten fácilmente afectadas por las críticas o la desaprobación. Se sienten incómodas e indefensas si están solas y pueden sentirse devastadas cuando termina una relación cercana. Tienen un fuerte miedo al rechazo. Generalmente carecen de confianza en sí mismas y rara vez inician proyectos o hacen cosas de forma independiente. Este trastorno suele comenzar en la edad adulta temprana y se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Las personas con personalidad compulsiva son meticulosas y tienen altos niveles de aspiración, pero también buscan la perfección. Nunca satisfechas con sus logros, las personas con trastorno de personalidad compulsiva asumen cada vez más responsabilidades. Son confiables, responsables, ordenadas y metódicas, pero su inflexibilidad a menudo las incapacita para adaptarse a circunstancias cambiantes. Las personas con personalidad compulsiva son muy cautelosas, sopesan todos los aspectos de un problema y prestan atención a cada detalle, lo que les dificulta tomar decisiones y completar tareas. Cuando sus sentimientos no están bajo estricto control, los eventos son impredecibles o deben depender de otros. Las personas con personalidad compulsiva suelen experimentar una sensación de aislamiento e impotencia. ¿Qué causa el trastorno de la personalidad? Aunque se desconoce la causa exacta del trastorno límite de la personalidad, diversas investigaciones sugieren que los factores genéticos, físicos, ambientales y sociales pueden aumentar el riesgo de llegar a tener este trastorno. Estos factores de riesgo pueden incluir antecedentes familiares. Las personas que tienen un familiar cercano, como un padre, una madre o un hermano, con esta enfermedad pueden tener un mayor riesgo de desarrollar el trastorno límite de la personalidad. Estructura y función del cerebro. Hay diversas investigaciones que muestran que las personas con trastorno límite de la personalidad pueden tener cambios estructurales y funcionales en el cerebro, especialmente en las áreas que controlan los impulsos y el control emocional. Sin embargo, no está claro si estos cambios cerebrales fueron factores de riesgo para la enfermedad o los causó el trastorno. Factores culturales, ambientales y sociales. Muchas personas con este trastorno informan que han sufrido acontecimientos traumáticos en su vida, como abuso, descuido, maltrato, abandono o adversidades durante la infancia.
Otras personas pueden haber estado expuestas a relaciones inestables en las que se sintieron invalidadas o a conflictos interpersonales frecuentes. Ahora, ¿cómo se trata el trastorno de la personalidad? Los tratamientos basados en evidencia han mostrado que ayudan a muchas personas con trastorno de la personalidad al tener menos síntomas y que estos sean menos graves, y a tener un mejor desempeño y una mejor calidad de vida. Son muchos los factores que influyen en el tiempo que tardan los síntomas en mejorar una vez que se comienza el tratamiento, por lo que es importante que las personas con este trastorno, así como sus seres queridos, sean pacientes y reciban el apoyo adecuado durante el tratamiento. Psicoterapia. La psicoterapia, a veces llamada terapia de diálogo, es el primer tratamiento para el trastorno límite de la personalidad. La mayor parte de la psicoterapia la realiza un profesional de salud mental debidamente capacitado y acreditado en sesiones individuales o en grupo con otras personas. Las sesiones en grupo pueden ayudar a enseñar a las personas con este trastorno a interactuar con los demás de forma más constructiva y a expresarse de manera eficaz. Las psicoterapias utilizadas para tratar el trastorno límite de la personalidad incluyen las siguientes: la terapia dialéctica conductual, que se desarrolló específicamente para personas con trastorno límite de la personalidad. Esta terapia utiliza conceptos de estar plenamente conscientes o de reconocer y estar atento a la situación y al estado emocional actual. Este tipo de terapia también enseña habilidades para ayudar a las personas a controlar las emociones intensas, reducir los comportamientos autodestructivos y mejorar las relaciones. La terapia cognitiva conductual, que es un tratamiento que ayuda a las personas a identificar y cambiar las creencias y los comportamientos fundamentales que surgen de las percepciones equivocadas sobre sí mismas y los demás, y también mejoran sus interacciones con otras personas. Este tipo de terapia puede ayudar a las personas a disminuir los cambios en el estado de ánimo y los síntomas de la ansiedad, así como a reducir las conductas suicidas o autodestructivas. Medicamentos. Aún no queda claro cuáles son los beneficios de los medicamentos para el trastorno de la personalidad y no es el tratamiento principal para este trastorno. Sin embargo, en algunos casos, un proveedor de atención médica puede recomendar medicamentos como complemento a la psicoterapia para tratar síntomas específicos o trastornos mentales concurrentes, como cambios de estado de ánimo o depresión. ¿Cómo influyen en la sociedad? Su impacto es profundo. Afectan relaciones de pareja, dinámicas familiares, entornos laborales, interacciones sociales, pero también pueden generar conflictos recurrentes, dificultades en equipos de trabajo y problemas de comunicación. En cierto sentido, los trastornos de personalidad no solo afectan a quien los vive, sino también a quienes están alrededor. ¿Qué tan comunes son? Se estima que los trastornos de personalidad afectan aproximadamente entre un 10% y un 15% de la población. Es decir, son más comunes de lo que muchas personas creen. Sin embargo, no todos los casos son diagnosticados, ya que muchas personas no buscan ayuda o no reconocen el problema. Ahora te dejo una reflexión final. Hay algo difícil de aceptar, y es que muchas veces los problemas que tenemos en nuestra vida no vienen de afuera. Vienen de nosotros, de cómo pensamos, de cómo reaccionamos, de cómo nos relacionamos. Es incómodo decirlo, pero es real. Hay personas que pierden relaciones una y otra vez, y creen que siempre es culpa de los demás. Personas que viven en conflicto constante y sienten que el mundo está en su contra. Personas que se sabotean, que reaccionan de forma impulsiva, que alejan a quienes quieren y no entienden por qué. Pero el patrón se repite, una y otra vez, y en algún punto aparece una pregunta que duele. ¿Y si el problema no es lo que me pasa, sino cómo soy? Esa pregunta incomoda, porque ya no puedes culpar solo a las circunstancias. Te obliga a mirarte, a cuestionarte, a reconocer que tal vez hay partes de ti que están afectando tu vida más de lo que crees. Y esto no se trata de culpa, se trata de responsabilidad. Porque sí, hay cosas que no elegiste. Tu historia, tus experiencias, lo que viviste. Pero hay algo que sí puedes hacer. Decidir si vas a seguir repitiendo esos patrones o si vas a empezar a cambiarlos. Porque si no lo haces, los mismos conflictos van a volver. Las mismas discusiones, las mismas emociones, las mismas heridas, con diferentes personas, pero con el mismo resultado. Y eso es lo más duro de todo. No cambiar también es una decisión silenciosa, pero con consecuencias reales. Los trastornos de personalidad no son solo un diagnóstico, son patrones que si no se trabajan pueden condicionar toda una vida. Pero aquí está lo importante, lo que se repite,
puede romperse. Lo que se aprendió puede desaprenderse. Pero solo si estás dispuesto a hacer algo que no es fácil, mirarte con honestidad, sin excusas, sin justificar todo, sin huir, porque el cambio real no empieza cuando entiendes a los demás. Empieza cuando te entiendes a ti mismo y decides hacer algo al respecto. La personalidad no es algo que elegimos conscientemente. Se va formando poco a poco, a través de lo que vivimos, lo que sentimos, lo que aprendimos y también muchas veces a partir de lo que tuvimos que soportar. Cada forma de ser tiene una historia detrás. Cada reacción, cada forma de vincularse, cada miedo, cada impulso tiene un origen. Pero hay algo que muchas personas descubren tarde, y es que no todo lo que aprendimos a hacer nos hace bien. A veces lo que en algún momento nos ayudó a protegernos, con el tiempo empieza a limitarnos. Formas de pensar que antes nos defendían, empiezan a alejarnos de los demás. Formas de reaccionar que antes tenían sentido, empiezan a generar conflictos, dolor o aislamiento. Y lo más difícil de todo es esto. Muchas veces no lo vemos, porque no sentimos que estamos haciendo algo mal. Sentimos que así somos. Y cuando algo es parte de quien eres, cuestionarlo puede ser profundamente incómodo, pero también puede ser profundamente transformador, porque entender tu personalidad no significa juzgarte, significa empezar a mirarte con más conciencia, con más honestidad y también con más compasión, porque detrás de cada patrón hay una historia, y detrás de esa historia muchas veces hay intentos de adaptación, intentos de encajar, de protegerse, de sobrevivir emocionalmente. Los trastornos de personalidad no son simplemente formas difíciles de ser. Son en muchos casos el resultado de una mente que aprendió a funcionar de cierta manera para poder seguir adelante. Y entender eso cambia algo importante. Te permite dejar de verte solo como el problema y empezar a verte como alguien que puede entenderse, trabajarse y transformarse. Porque sí, aunque la personalidad es profunda, no es completamente rígida. Las personas pueden cambiar. Pueden aprender nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de sentir, nuevas formas de reaccionar. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Y tal vez una de las cosas más importantes en este proceso es empezar por una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué partes de mí me están ayudando? ¿Y cuáles me están lastimando? Porque en esa pregunta puede empezar un cambio real. Un cambio que no busca que dejes de ser tú, sino que puedas convertirte en una versión más consciente, más equilibrada y más libre de ti mismo. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los temas más complejos de la psicología. Si te interesa seguir explorando cómo funciona la mente humana, te invito a suscribirte a este espacio multitópico. Nos vemos en el próximo video.